Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este martes 11 de febrero. En la primera lectura continuamos con el estudio del primer relato de la creación en el libro del Génesis, en el capítulo 1, y ya habíamos hablado de la cosmogonía que nos permite comprender entonces las aguas de arriba, las aguas de abajo y por qué los peces y las aves entonces las colocan en el mismo día. Pero quiero centrarme en una cosa muy importante y es el día sexto. Sabemos que el 6 significa imperfección y por ende nosotros fuimos creados en una naturaleza que por sí misma es ya imperfecta. ¿Y esto a qué se debe? Esto pues es un poco de una reflexión metafísica, pero también es importante. Dios es perfecto y por ende eh, todo lo que crea depende de Él y necesita de Él. Y desde ese punto de vista Dios no crea nada perfecto. Todo lo que Él hace es en sí mismo contingente, limitado, dependiente. Pero todo lo que Dios crea, si bien es imperfecto, es perfectible. Y ojo con eso. Y muchas veces se nos olvida que somos del día sexto y que por ende hay cosas en nuestra naturaleza que están dadas y que tienen que ser asumidas. Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué nos enfermamos? Y tratamos de decir es que esa es la voluntad de Dios, negando completamente lo que Dios es, que es bondad. Y leemos la enfermedad como voluntad de Dios o como castigo divino, lo cual, repito, es absurdo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos deterioramos? ¿Por qué pasamos por situaciones adversas? ¿Por qué eh, ocurren las situaciones en la vida? Eh, pues porque somos humanos y tenemos una naturaleza finita. Todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir, todos vamos a tener pérdidas, porque fue la condición en la cual fuimos creados. Entonces tenemos que asumir esa naturaleza y no tratar de hacer lecturas que terminan siendo erróneas y que terminan distorsionando gravemente lo que es el ser y la voluntad de Dios. Pero hay algo interesante también en el texto. Aparece un plural, ¿sí? Extraño, porque siempre dice, y dijo Dios y se hizo. Pero resulta que cuando llegamos a la creación del ser humano, aparece un plural que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ¿no? Y ahí hay una cosa que es interesante, porque el plural, y algunas personas dicen, es que eso es la Trinidad, pero se nos olvida que este es un texto que fue construido en el contexto judío y que por ende pues no hay un concepto de Trinidad. Otros dicen, no, es que estaba hablando con los ángeles y realmente también es absurdo. Realmente los ángeles en la Biblia son una representación de Dios mismo y además de eso, pues en ningún momento se habla de su creación. Eh, Realmente otros dicen, no, es que es por coherencia textual porque Elohim es plural y lo es. Pero porque en los otros escenarios de creación aparece con verbos en singular. Entonces no explica. Y aquí hay dos cosas. Lo primero es que hay una figura, digámoslo así, literaria, que se presenta en algunos textos en la cultura hebrea, y es el plural majestático, es decir, es para resaltar que lo que se va a hacer es muy importante.
Pero además de eso también existe un plural deliberativo, que es como cuando uno habla con uno mismo, ¿se han dado cuenta? Y entonces deberíamos hacer tal cosa y está uno hablando con uno mismo. Entonces eso quiere decir que la creación del ser humano es producto de una reflexión profunda de Dios y al mismo tiempo es su obra más importante. Nótese que dice, vamos a crear al ser humano y después dice, varón y mujer los creó. Eso quiere decir que en este relato se le está dando exactamente la misma dignidad, que no es común en los textos bíblicos. Y por otro lado, hay otra cosa interesante y es que se crea al ser humano hombre y mujer. ¿Por qué? Porque el ser humano en relación es realmente donde puede ser y desplegar la imagen y semejanza. Porque si Dios es bondad y es amante, quiere decir que el despliegue de nuestro ser y la entrega de nuestro ser solo lo podemos vivir en relaciones profundas. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro dato importante, la sexualidad es bendición en la Biblia. De cuando acá se convirtió en pecado para el cristianismo, de cuando acá todo lo sexual se convirtió en tabú, cuando realmente en la Biblia es una bendición importantísima de Dios. Y otro elemento fundamental, el ser humano fue creado en el día sexto, pero llamado al séptimo. Este texto también algunos dicen fue hecho para justificar la observancia del Shabbat, pero realmente hay una comprensión profunda que Jesús mismo le va a dar y es la siguiente. El día séptimo no es el día del culto, es la invitación a la comunión con lo divino, a ser perfectos como Él, a desarrollar nuestro ser y a entregar la vida para comunicar vida como Él lo hace. Entonces el ser humano es un ser imperfecto, pero llamado a la perfección en el amor, por el amor y para el amor. Ahora bien, en el Evangelio se nos presenta a los escribas y fariseos que se centraban mucho en las normas de pureza y consideraban que para ser santo había que mantenerse puro. Ya habíamos hablado en un momento de eso, que la santidad no era para ellos desplegar la vida y entregar la vida y comunicar vida como para Jesús, sino cuidar la vida de todo aquello que pudiese impurificarla. Y entonces resulta que nuevamente, como es típico en Marcos, viene un cuestionamiento a Jesús porque le dicen, oiga, ¿por qué usted y por qué sus discípulos no siguen la tradición, no siguen la norma, no siguen la ley? ¿Por qué no cumplen con las normas establecidas? ¿Por qué no cumplen con lo que nosotros consideramos ser la voluntad de Dios? Y resulta que los ritos realmente generan, sino, claro, si se viven con el sentido que se deben vivir para celebrar el misterio, para celebrar el verdadero rostro de Dios y la verdadera voluntad de Dios tiene sentido, pero cuando no es así, sino que es para tranquilizar la conciencia y considerar que estamos cumpliéndole a Dios para que Él nos bendiga, pues realmente eso no tiene ningún sentido. Y realmente muchas veces esos ritos terminan es olvidando y evadiendo lo que es la verdadera voluntad de Dios, que es llegar a la comunión con Él y a la entrega de nuestra vida para comunicar vida a los demás. Entonces, bueno, que esa sea la invitación de hoy, que recordemos que somos imperfectos pero perfectibles,
que recordemos que todo lo que nos ocurre en cuanto a enfermedad, en cuanto a pérdidas, es porque es nuestra naturaleza, no es ningún castigo de Dios, y que recordemos que estamos llamados al día séptimo y a vivir la fe desde la espiritualidad y no desde las mediaciones religiosas que a veces nos pierden en el camino. Dios los siga bendiciendo, muchas gracias y no se les olvide suscribirse al canal, darle like a los videos, dejar sus comentarios y visitarnos en teopraxis.com. Muchas gracias.